¿Alguna vez han malinterpretado una situación? Digamos, vieron lo que estaba ocurriendo y ustedes estaban seguros de que sabían lo que iba a pasar. Y luego, ya que están completamente entregados en lo que ustedes piensan que va a pasar, se dan cuenta que están errados. Generalmente muy vergonzoso, ¿verdad? Sobre todo si es algo público. A mí me ha pasado, lamentablemente, más de una vez. Creo que lo heredé de mi papá. Mi papá siempre le pasaba esas cosas. Siempre decía las cosas equivocadas, en el momento equivocado. Pero mi esposa y yo nos casamos a final de 2007 y nos mudamos para acá en el principio del 2008. Y luego inicialmente estuvimos buscando iglesia, conseguimos mudarnos acá a la iglesia de Clear Creek Community Church. Ellos tenían un grupo de parejas que se reunían en las casas. Entonces mi esposa y yo nos conectamos con este grupo, éramos 6 parejas y nos reuníamos semanalmente y andábamos aprendiendo. Nos sentíamos bien fuera de lugar porque apenas habíamos llegado de Puerto Rico. No sabíamos, nuestro inglés estaba todavía no muy bien y la cultura, ¿verdad? Pero ya nosotros teníamos a Isabel y nos invitan a una de las parejas, iba a tener su bebé. Así que anuncian en 2 semanas, baby shower en la casa de una de las muchachas, y está todo el mundo muy emocionado. Dari y yo fuimos a lo que antes era Babies R Us, que ya no está allá, a buscar un regalo. Nos sentíamos muy emocionados por el regalo. Llegó el día del baby shower. Mi esposa se viste muy bonito, muy elegante. Yo me he visto muy elegante porque vamos para un baby shower, ¿verdad? Ya hay gente que está empezando a sonreír. Algunos de ustedes no saben todavía, pero algunos ya saben. Nos montamos al vehículo, al carro, llegamos a la casa y nos quedamos observando. Y pasa una muchacha y entra a la casa. Y luego pasa otra muchacha y entra a la casa. Y yo dije, qué raro que sus esposos no hayan querido venir. Porque los baby showers son tan emocionantes y hay alegría y hay bombas y comida. O sea, estos hombres se han quedado en su casa y han dejado a sus esposas solos. Qué extraño. Así que Dari y yo nos bajamos del auto, comenzamos a caminar y hay más gente viniendo, ¿verdad? Entonces aquí voy yo con Daira caminando hacia la casa y tocamos a la puerta. Abren la puerta y entonces me di cuenta. Todos eran mujeres. La casa estaba repleta solo de mujeres. Y ahí estoy yo muy bien vestido con el regalo en la mano. Así que se imagina el momento de trágame tierra, de qué está pasando, por qué estoy aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo salgo de esta? Porque obviamente, ¿cómo disimulo? ¿Cómo aparenta que no cometí el error? Pero decidí pretender que había llevado a mi esposa a la puerta, como un buen caballero, ¿verdad? Y yo, amor, aquí está el regalo, te veo al rato, qué bueno que llegaste segura aquí a la casa. Y nada más pasó, ¿verdad? Y me tocó entonces irme y luego me monté al carro y yo decía, eso me pasa por no preguntar, ¿verdad? Siempre ando asumiendo las cosas. Mi papá le pasaba constantemente. Yo juraba que nunca me iba a pasar a mí. Y ahora soy un señor de 41 años y ando todo el tiempo cometiendo estos errores. Pero en mi defensa, tenemos algunas fotos del baby shower de Isabel. Esta es Daira, cuando teniendo nuestra primera bebé. Esto fue en mi casa, mi primera casa, con nuestras amistades. Acá puede ver que esto no es una chica. Pasa la próxima, Jairo. Mi suegro, con sus jueguitos. Es bien divertido. Los que han ido a un baby shower, los hombres, no sé por qué los hombres acá no lo quieren hacer. Es súper divertido. La próxima quizás es la mejor. Ese soy yo, bebiendo Coca-Cola de un biberón. Muy difícil, pero le puedo confesar que gané. No realmente no recuerdo si gané. Así que en mi defensa no fue mi error, fue error de ellos por no decirme que era solamente de mujeres. Pero aparentemente, culturalmente, acá es así. Así que se los advierto. Caballeros, si le invitan a su esposa, pregunten si los hombres están permitidos. En la Biblia hay varios momentos así. Momentos donde gente estaba segura que sabía lo que estaba pasando. Y luego se encuentran que no es. Entonces, cuando estaba estudiando para el mensaje, recordé este momento porque así se deben sentir estas personas. Como que, no era lo que yo pensaba. ¿Qué tal si vamos a la Biblia? Marcos 10.
versículos 35 al 41. Marcos 10, 35 al 41. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que me piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. ¿Ya vieron a Josué? Sí, Jesús, claro que sí. Y Jesús les dice: la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Así que usted es uno de los 10 discípulos, y acá anda este Juan y este Jacobo. Va donde Jesús y le dice: oye, Jesús, sabemos que tú eres el Mesías, claramente eres el enviado, lo que significa que por ahí viene un reino. Y cuando venga el reino, tú estés sentado en el trono, va a haber una silla a la derecha y una a la izquierda, tu vicepresidente, tu primer ministro, tu secretario de Estado. O sea, claramente Jesús. O sea, no va a ser Mateo, no. Juan y Jacobo. O sea, nosotros somos tus chicos, somos los que vamos a correr la nación contigo, ¿verdad? Y Jesús le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos, obviamente, ya les dije que, tal como Josué, ¿verdad? Yo me identifico mucho con los discípulos, sobre todo con Pedro, Juan y Jacobo, porque son impulsivos, no piensan las cosas, se tiran de cabeza y luego, ¡ay! Como el Pedro caminando sobre las aguas, ¿verdad? Yo voy al agua y luego, ¡ay, Señor, ayúdame! Me pasa mucho. Gracias a Dios que Dios es misericordioso con gente como Jacobo y Juan. Pero acá está Jesús explicándole: ustedes no saben lo que hablan. Lo que ustedes me están pidiendo no es lo que ustedes creen que va a pasar. Yo no estoy preparándome para sentarme en el trono en la ciudad de Jerusalén. No estoy preparándome para sacar a los romanos y levantar un ejército y liderar una nación terrenal. La copa que Jesús iba a beber era la muerte. Estaba a punto de entregar su vida por nosotros. Entonces le dice: si ustedes están dispuestos a pasar por eso, quizás mi padre les dé una sillita, ¿verdad? Pero ustedes están equivocados. La situación que está ocurriendo no es lo que ustedes piensan. Esto Jacobo y Juan es interesante porque no todas las personas en la Biblia tienen un sobrenombre. Pero aparentemente Jacobo y Juan sí eran especiales. Ellos eran un poco problemáticos. Se habían ganado su sobrenombre. ¿Qué tal si vamos a Marcos 3 para descubrir este sobrenombre? Dice Marcos 3, versículos 16 y 17. Designó pues a los 12, Simón, a quien le puso nombre Pedro. Ahí tenemos el primer sobrenombre. Jesús le dice: te llamas Simón, pero te voy a llamar Pedro, vas a ser la piedra. Y luego dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué habrá puesto hijos del trueno a Juan y a Jacobo? ¿Alguien se atreve a pensar? Es que esta gente, ellos en el momento explotaban. En el momento: Señor, acá vamos nosotros, vamos a buscar las armas. ¿Qué hacemos, verdad? Porque andaban siempre explotando, siempre listos para actuar. Los hijos del trueno, Jacobo y Zebedeo. Vamos a ver otra historia de Jacobo y Zebedeo. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. En Lucas 9, versículo 51. Yo siempre decía que siempre las historias más graciosas eran las de Pedro, pero Juan y Zebedeo y Jacobo están ahí, están luchando con Pedro. Lucas 9, 51. Dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos,
para hacer los preparativos para él. Pero no los recibieron, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, adivinen, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron otra vez. Otro ejemplo. Jacobo y Juan estaban convencidos que andaban con el jefe. Andaban con Jesús. Este es el que va a ser el próximo rey. Así que tenemos toda la autoridad. Y si se meten con mi Dios, se meten conmigo. Y ellos estaban listos. Pero Jesús, una y otra vez, tiene que alarles un poco el freno. No, es que Juan, Jacobo, es que eso no es lo que estamos haciendo. Es que ese no es el plan. Y ellos todavía medio confusos, pero tú eres el Mesías, ¿no? ¿Acaso el Mesías no va a sacar a Roma? ¿Acaso el Mesías no va a restablecer el reino de David? ¿Acaso el Mesías no va a derrotar a todos los enemigos de Israel? Entonces, para eso hace falta mollero, fuerza, un ejército. Tú da la señal, Jesús, y comenzamos a prepararnos. Y si el que se nos oponga, oramos y fuego desciende y los consumimos. Fácil. O están con nosotros o son nuestros enemigos. Entonces Jesús está acá trabajando con estos hijos del trueno, diciéndoles que ustedes no entienden. Me está interesante que Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. No creo que Jesús está cuestionando lo que va a hacer en su corazón. Le está diciendo: el espíritu que me mueve a mí a venir a la tierra y a entregarme es uno de amor, es uno de entrega, no uno que demanda fidelidad, sino que viene a entregarse porque usted y yo no podemos alcanzar esa fidelidad. Y él dice: sí, los samaritanos no me quisieron, lo sé, por eso vine a la tierra. Porque así como los samaritanos y así como los puertorriqueños y toda esta gente no me ha aceptado, entonces me toca a mí entregarme. Ese es mi espíritu, a eso vine. Pero todavía Jacobo y Juan no lo entendían. Es interesante porque a veces sentimos como Juan y como Jacobo la necesidad de defender a Dios. Como si Dios necesitara ser defendido. No me insultes a mi Salvador. Voy a buscar allá a orar para que Dios te descienda el fuego, ¿verdad? Porque yo estoy con la verdad. Es mi Jesús el que merece la reverencia. Si no hay reverencia, oramos y que Dios tenga piedad de ti. Y a veces tiene que Jesús recordarnos como a Jacobo y a Juan. Es que yo no vine a eso. Yo vine para que sean salvos. Aquellos consumidos no pueden ser salvos. Mientras haya respiro, mientras haya vida, hay oportunidad para arrepentimiento. Entonces Jesús mira a esta gente y dice: no, déjalos quietos. Su tiempo llegará de escuchar la palabra, de cómo yo me entregué por ellos. Muy interesante porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces esta era una muy buena oportunidad para Juan y Jacobo, ¿verdad? De sacar lo que tenían en su corazón. Hay otra interacción muy interesante. Justo antes de Jesús ir al huerto a orar, a horas de que lo arresten, están ellos reunidos orando. Y me parece bien interesante que Lucas incluya esta información en su evangelio. Saben que los evangelios tienen muchas cosas que son similares. Hay algunas historias que solo están en una y no en el otra. Hay una razón para eso. Cada una de ellas fue escrita por diferentes personas. Entonces, si yo le pregunto a ustedes qué pasó en la fiesta de Navidades, algunos se van a enfocar en la música y cuán buena, cuán mala estuvo. Otros se van a enfocar en la comida. Entonces, Lucas narra un poco de la sucesión que está ocurriendo, ¿verdad? Lucas agarra mucha de esa información de haber pasado tiempo con los discípulos, ¿verdad? Y los entrevista y les hace preguntas. Entonces le dice: oye, ¿qué pasó justo antes de ir al huerto? Y entonces esto es lo que Lucas agarra acá. Lucas 22, 35 al 38. Y él les dijo a todos: cuando yo los envié sin bolsa, sin alforja ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo,
De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, le respondió. No dice quiénes fueron, pero yo me atrevería a decir que uno de ellos quizás se llamaba Juan y no se llamaba Jacobo. Llegó el momento. Estábamos esperando el momento en que Jesús nos mandara a buscar las espadas. Jesús había enviado a sus discípulos, digamos, como entrenamiento. Mientras Él estaba presente, le dijo, ustedes se van a ir por un tiempo, no lleven nada consigo, solamente vayan por las aldeas y prediquen sobre el arrepentimiento y que el reino de Dios ha llegado. Entonces ellos se fueron sin nada y vieron la mano del Señor y hicieron milagros mientras Jesús estaba presente. Entonces regresan y ahora Jesús le dice, ¿se acuerdan cuando los envié? No llevaron nada, ¿verdad? ¿Todo estuvo bien? Bueno, ahora van a tener que llevar cosas. Busqué un poquito porque me estuvo curioso el cambio. Lo que muchos de los teólogos dicen, Jesús les estaba diciendo, viene el tiempo de la tribulación. Viene el tiempo en que van a estar siendo perseguidos, en que van a tener que estar escondiéndose, en que van a tener que dejar Jerusalén y huir por su vida. Así que prepárense. Pero lo que Juan y Jacobo escucharon es, llegó la guerra, es tiempo de luchar, es tiempo de batallar por nuestro Jesús. Así que ahora la historia en el huerto hace un poquito más de sentido. Mateo 26. Jesús está en el huerto, está con sus discípulos. Dice que sus discípulos se han quedado dormidos varias veces. Él está sudando y está agonizando porque se acerca la hora. Padre, pasa de mí esta copa. Saben la escena, ¿verdad? Llega Judas con las personas que vienen a arrestar a Jesús. Así que Mateo 26 dice, el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, el que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos lo acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, una de las 2. E hiriendo el siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Así que nuevamente están los discípulos, como yo en el baby shower. Solo que no tienen un regalo, tenían 12 espadas para 11 discípulos, no es suficiente, pero aparentemente estaban listos. Llegó el momento, pero eso era lo que Jesús tenía planificado. Entonces me imagino su cara de confusión, como ver una casa llena de mujeres y usted con sus regalos, ¿y qué hago? Ahora sabemos por qué los discípulos salieron corriendo. ¿Por qué huyeron en el momento, verdad? Dice la Biblia que el último Pedro andaba escondido y cuando escucha que le dicen, tú eres de los de Jesús, ¿verdad? Se acuerda de la copa, sin espada, y todos huyeron. Jesús aparentemente no había venido a hacer lo que ellos pensaban que iba a pasar. Este Jesús que venía a ser el nuevo rey de Israel, que iba a derrotar a los judíos, ahora estaba arrestado y listo para entregar su vida. Me parece bien interesante lo que captura acá Mateo. Porque Jesús dice, no, es que si yo quisiera, yo le oro a mi Padre y llegan los ejércitos y vencemos a toda esta gente. Pero es que yo no vine a eso. Dice que Dios encomienda a sus discípulos, o no encomienda a sus discípulos a hacer un gobierno. Cuando Jesús se va al cielo, no le dice, oye, ahora que me fui, les toca a ustedes establecer gobierno. Los discípulos no se envuelven en tratar de derrocar el gobierno, se envuelven en lo que está ocurriendo, cambia su corazón. Algo pasó que este Juan y este Jacobo, estos hijos del trueno, su corazón se mueve a la compasión y el amor. Algo ocurre en su corazón. Y es que Jesús les llama
a ser humildes y a tener amor. Este Jesús, que ellos estaban convencidos que venía con fuerza y con molleros y con ejércitos, se entrega en la cruz y les dice, esta gente, los que me rechazaron, yo no vine a destruirlos, yo vine a salvarlos. Y ustedes, mis seguidores, mis discípulos, los he enviado precisamente a eso. Interesante porque en la historia de la iglesia ha habido momentos en que la iglesia ha pensado, ok, es el momento, Dios nos ha llamado a batallar contra los que se oponen a la iglesia, a batallar con aquellos que hablan mal de nuestro Dios, así como Jacobo y como Juan. Pero lo que hemos visto, y cuando la iglesia más se ha esparcido, cuando la iglesia más eficiente ha sido, cuando la iglesia ha cambiado el mundo, ha sido cuando la iglesia muestra la cara del Señor. Cuando la iglesia muestra esa compasión que dice, no nos destruyas, porque yo he venido a salvarlos. Marcos 10, versículo 41. Vemos un poquito de la historia después de que Juan y Jacobo andaban tratando de posicionarse. ¿Será que Juan va a la derecha, Jacobo va a la izquierda? Dice que los discípulos se molestan y dicen, estos andan ya buscando una posición en el gobierno, ¿verdad? Pero acá, a propósito, no les conté la respuesta de Jesús completa. Marcos 10, versículo 41. Dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, llamándolos junto a él. Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿será qué? Su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Hay otra parte en Mateo, bien similar. Dice, en aquel momento, Mateo 18:1, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aparentemente estos discípulos estaban muy interesados en saber quién iba a ser el más grande, la mano derecha de Dios. Dice que él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Jesús le dice, ustedes no quieren ser como los líderes del mundo. Ustedes una persona que ha recibido al Señor, su corazón no se mueve a ser reconocido, no se mueve a tener la autoridad, a dominar como los líderes dominan en el mundo secular. Dice, en mi reino, mucha gente dice que es el reino patas arriba, así decimos en Puerto Rico, patas arriba. ¿Sabe lo que significa? Así, al revés. El reino de los cielos es al revés. El que es más grande es el siervo. Y el que desea dominar, el que desea títulos, dice que en el reino de los cielos termina atrás. Porque eso es exactamente lo que Jesús hace. Hoy utilizamos la palabra siervo como algo ameno, ¿verdad? El siervo del Señor. Fulano es un siervo. En ese tiempo significaba esclavo. Era el que venía cargando las cosas, el que no tenía autoridad para decidir qué hacer, el que se sometía y limpiaba los pies y recogía las cosas. Jesús les está diciendo, como esas personas, así me he entregado yo. Y la gente que me sigue, aquellos que han sido llamados, tienen esa misma actitud. Así que Jacobo y Juan, ya basta. Ya basta de buscar la posición y el título y la autoridad. ¿Qué importa? Sean siervos. Amen. Sean como niños. Me parece interesante que use la comparación de los niños. Si usted es un niño, usted sabe que no tiene dinero, ni un auto, ni una casa. Todo lo que usted tiene proviene de ¿quién? De su padre. Dice, los que son verdaderos hijos del Señor saben que todo lo que tenemos proviene del Señor. No hay nada de arrogancia, ni nada de
de querer dominar cuando sabemos que todo lo que tenemos ha sido suplido por nuestro Dios, como un niño dependiente de su padre. En Filipenses, el apóstol lo resume de una manera diferente, me gustaría leerlo. Filipenses 2, 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me vuela la cabeza del cristianismo, que cuando la mayoría de las religiones hablan de este Dios que exige cierto sacrificio y exige cierto comportamiento, y si lo haces bien, te bendice, y si lo haces mal, te juzga y te penaliza. En el cristianismo vemos al Dios Todopoderoso que se entrega. Es Él quien entrega su propio cuerpo en sacrificio por usted y por mí. El reino al revés. Jesús no dice, como no me aceptaron, los voy a destruir. Jesús dice, como no me aceptaron, voy a entregar mi vida por ustedes. Completamente al revés. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un cristiano vivir una vida de altivez y de vanagloria y de querer autoridad y querer dominar? ¿Cómo? Cuando nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, dice que vive una vida de siervo, una vida que se entrega por otros. Lo que vemos que Jesús llama a su pueblo es amarse a servicio unos a otros y a ser testigos. Así que Juan y Jacobo lo que escuchan, lo que ven modelado después de haber sido los hijos del trueno, es este Salvador que se entrega y luego lo llama y le dice, vayan por las naciones y díganle eso, muestren eso. Y lo que vemos es el cambio del corazón de Jacobo y Juan. Dice en Juan 15, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes darán testimonio de mí, porque han estado junto a mí desde el principio. Así que lo que vemos es este Juan y este Jacobo, que estaban listos para ir a luchar, y cuando llegó el momento de entregar su vida por el Señor, salieron corriendo. Vemos un antes y un después. Llega el Espíritu del Señor, cambia su corazón. Porque dice que el Espíritu da amor, el Espíritu da gozo, el Espíritu da paz, el Espíritu da paciencia, da amabilidad, da bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ya estos hijos del trueno no andaban explotando como hacían antes. Ya no andaban exigiendo que Dios castigara, porque estaban llenos de humildad y de amor, sabiendo que lo que Dios venía a hacer al mundo era muy diferente. Lo que vemos con Jacobo es que es el primer discípulo en dar su vida por el Evangelio. No es la primera persona en morir por el nombre de Jesús, pero de los 11 que quedaban, la primera persona que se para y dice, yo no voy a negar a mi Salvador, es Jacobo. Sin espada, no está sentado al lado derecho del reino, pero está confesando y dando testimonio de Jesús que se entrega por aquellos que le rechazan. Juan es exiliado. Sabemos que Juan vivió muchos años, pero mucho tiempo lejos de la civilización, perseguido. Juan escribe varias cartas, Apocalipsis, y escribe varias de sus cartas, el Evangelio de Juan. Pero es interesante que el Evangelio de Juan y la carta de Juan, la primera carta de Juan, digamos, el mensaje principal de la carta es el amor de Dios. Si usted lee esa carta, lo que va a percibir es cuánto Dios le amaba. Este hombre que estaba listo para ir a luchar, listo para destruir a los enemigos del Señor, ahora anda contando de lo mucho que Dios amaba a la humanidad. Por tanto, amó Dios al mundo, que ha dado a su único
Hijo, para que todo el que crea sea salvo. Eso es Juan. Les invito en el día de hoy, número 1, a mirar nuestros corazones. Que si hay en nosotros ese espíritu de Juan y de Jacobo, listo para condenar a todo el que no esté listo para recibir al Señor. Que Dios nos dé la humildad de continuar, sabiendo que por esas personas que le rechazan, Cristo murió. Mientras haya respiro, mientras haya vida, ese vecino, ese amigo, ese compañero de trabajo, ese hermano, ese enemigo tiene salvación. Así que rogamos y pedimos al Señor que nos ayude a ser siervos que sirvan unos a otros para que ellos puedan ver el rostro del Señor. A rechazar todo llamado a batallar contra los enemigos del Señor. Porque aquellas personas que todavía el día de hoy no le conocen, tienen oportunidad de conocerle. Así que así como Jesús miraba a la ciudad samaritana y decía, no lo voy a destruir, porque quiero que lleguen al arrepentimiento. Que usted y yo podamos mirar a las personas que hoy día no conocen al Señor. Quizás hablan mal del Evangelio, quizás hablan mal de nuestro Salvador. Y antes que ira, antes de querer que Dios los consuma, que haya en nosotros el corazón de interceder por ellos. Señor, sálvalos. Cambia su corazón. Danos el corazón que tú tenías, Jesús. Y luego les invito a vivir vidas de humildad. Que cuando la gente nos vea, digan, ¿por qué esta gente son tan buenos? ¿Por qué esta gente sirve tan bien? ¿Por qué esta gente perdona como perdona? ¿Por qué esta gente siempre es tan presente? Puedan ver el rostro del Señor y el no de nosotros. Lo hemos compartido muchas veces, pero cuando la iglesia más se multiplicó, era cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Porque la gente veía en estos cristianos que tenían toda razón para odiar al mundo. Veían el amor del Señor. Personas que siendo perseguidos cantaban al Señor y declaraban de un Dios bueno, de un Dios de amor, así como Juan lo hacía. Así que les invito a que hagamos eso. ¿Les parece? Y si todavía no has experimentado ese Dios de amor, hoy es el día. Solo toma un segundo. Así como Jesús miraba a ese pueblo samaritano y decía, tranquilo, yo vine a salvarlos, Dios vino a salvarlos a usted y a mí. Y qué bonito que ese Dios es el que se entrega. El reino al revés. Para gente como yo. Un Jacobo y un Juan, hijo del trueno, listo para ir a explotar. A mí Dios me ha perdonado y Dios le ha perdonado a usted también. Señor, tú eres bueno. Qué bonito es poder entrar a tu palabra, Señor. Quizás algunos de nosotros nos identificamos con este Juan, con Jacobo, con Pedro, impulsivos, listos para ir a luchar, listos para ir a defender nuestro honor o tu honor. Pero qué bueno ser recordado, Señor, que así como tú te entregas como siervo, Dios, así como tú, Señor, no viniste a condenar, sino a salvar al mundo. Tú nos has llamado a ser tu rostro, tus testigos, en humildad, con gozo, con mansedumbre, con dominio propio, con paz, a llamar y a proclamar, Señor, las bondades de un Dios que no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da lo que tú quieres. Aparentemente salvación y amor, Señor. No lo podemos explicar, pero estamos tan agradecidos. Pedimos por todas las personas que andan aquí en el día de hoy, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones, que nos dejes ese corazón tuyo, Dios. Que nuestro espíritu esté alineado al tuyo, Dios. Que podamos ver en aquellos que todavía no te conocen, aquellos que todavía blasfeman tu nombre, aquellos que todavía dicen que tú no eres real, Señor. Que nuestro corazón se derrame de amor por ellos, Señor, de compasión. Que les amemos, Señor, que de nuestras bocas salgan palabras de reconciliación, de amor, para que ellos puedan conocerte a ti, Dios. El Dios que se entrega por la humanidad, Dios. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por el trabajo que nos llamas a hacer. Ayúdanos a hacerlo bien, Dios. Y cuando fallemos y cuando quedemos cortos, Señor, que tú cubras nuestras faltas, Señor. Y que tu nombre sea siempre exaltado. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.